contacto con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey a propósito de la presentación de Otárola y de las repercusiones y de otros temas internacionales también que queremos consultarle. Ex canciller, bienvenido al programa. Buenas noches. Mávila, muy buenas noches. Muy Muchas buenas gracias noches. por la invitación. No, gracias a usted como siempre. Además, para abrir el programa, extrañamos la biblioteca, pero en otro momento discutiremos sobre ello. Vamos ahora a lo que dijo el señor Otárola. ¿Cree usted que ha sido exitosa, que se ha cumplido con el objetivo, con esta presentación del presidente del Consejo de Ministros y el hecho de encarar por primera vez en un foro internacional directamente a uno de los presidentes que construye esta narrativa a favor de Castillo? Por supuesto que no, Mávila, tengo que decirlo. Casi ha sido una cumbre del bullying. Ajá. Porque ¿Cómo así? habrás visto esa foto donde todos los presidentes o jefes de Estado se toman de la mano, casi en un acto confesional, y el presidente del Consejo de Ministros, que no tiene el nivel de jefe de Estado, porque no lo es, en verdad estuvo a un extremo prácticamente aislado. El que esté al extremo no debemos asombrarnos, porque en verdad es conforme la presencia y la precedencia de los presidentes. Pero igual debió también tomarle de la mano el presidente Lacalle, y vaya uno a saber por qué no lo hizo o por qué el señor Otárola no tuvo reflejo para, digamos, predisponerse con la mano, el brazo. Eso se llama maña política. Y para una foto donde están todos los jefes de Estado y no está la presidenta Boluarte y sí su representante, estamos menoscabados. Correcto. Tenemos que decir, ¿Debió entonces evitar fotografiarse, diría usted, por un tema de estrategia, simplemente por lo que comunica una fotografía como esta? Yo creo que él debió levantar la mano, casi obligando tácitamente al presidente Lacalle a que también le externalice la mano. No lo iba a dejar de hacer por cortesía, le faltó reflejo. Entonces, y eso pasa porque quienes están allí, Mávila, los vasos comunicantes que ellos tienen es de jefes de Estado. Entonces, Otárola está en una actitud de sobra. Tenemos que decirlo, por más que se haya esforzado, incluso de una conferencia de prensa, no era el momento ni el lugar para pechar a otros jefes de Estado, porque su posición ya era una posición diferente. Hemos debido cuidar, ir con, digamos, el discurso diplomático, político, diplomático, que él pudo haberlo llevado, ¿no? Tampoco debe de ser la canciller que Eso bien, le iba a preguntar, si la elección de Otárola fue errada y en su lugar pudo haber ido la canciller, digamos, que por lo menos debería tener mayores conocimientos de este tipo de gestos diplomáticos, como por ejemplo, de qué manera se pone o se coloca en una fotografía. Mira, ¿qué te puedo decir? En la dinámica del poder internacional, siempre tiene que ir el que tenga más poder después del jefe de Estado. Entonces ese era el presidente del Consejo de Ministros. Pero si el presidente del Consejo de Ministros no da la talla, tienes que poner pues a la canciller de la República, que se ha preparado toda su vida para este momento, porque es una profesional que conoce que no se va, digamos, a entrar en una dubitación cuando está con jefe de Estado. Las cumbres, desde hace muchos años, desde la cumbre de la Alianza de 1815, la Santa Alianza para acabar con Napoleón, suponía roces. No digo que no los tenga, pero por lo menos no los he visto. De acuerdo. Entonces, no era para pechar, repito, a los jefes de Estado, sino más bien para ir a decir el argumento que venimos sosteniendo, para que conozca el mundo, que conozca Sudamérica a propósito de esta reunión,
¿no es cierto? Claro. ¿Qué está pasando en el país? La estrategia de usar más miel que hiel, pero en cualquier caso, ex canciller, le pediría que nos acompañe unos minutos porque Fernando Marcelo, reportero de 2023, ha preparado precisamente una crónica sobre lo acontecido durante esta cumbre sudamericana que intentaría reflotar la UNASUR, haciendo un análisis precisamente como el que hemos iniciado con usted. Vamos a ver esa nota que dura unos minutos y regresamos para su comentario. Esta es la postal de 11 mandatarios sudamericanos, levantando las manos, repartiendo sonrisas, reuniéndose luego de 9 años en la denominada Cumbre de Presidentes de Sudamérica. Sin embargo, a uno de los extremos, solitario, con una sonrisa temerosa, pero representando al Perú, el premier Alberto Otárola se esforzaba por no desentonar para la foto. Una cumbre que tenía en agenda 2 temas, el cambio climático y la integración sudamericana, y que el premier Otárola aprovechó para responderle cara a cara a Gustavo Petro sobre los ataques consecutivos hacia Dina Boluarte. Esperamos un proceso de la recuperación de la democracia en el Perú. El señor Petro se volvió a referir al Perú y le pedimos que en homenaje a los miles de caídos, tanto en Colombia como en Perú, deje de referirse de esa manera a nuestro país. Tal parece que el premier peruano fue decidido a encarar al presidente de Colombia tras acusarla de conspirar contra Pedro Castillo para obtener la presidencia. Es una magnífica oportunidad para que el primer ministro exponga ante los presidentes la falsedad de la narrativa que ha estado circulando, impulsada por los países del socialismo del siglo XXI. Es decir, aquella narrativa que dice que sería un golpe contra Castillo y que no se ha cumplido con la legalidad. A la cumbre, acompañando a Otárola, también asistió la ministra de Relaciones Exteriores, Ana María Gervasi. Pero, ¿qué busca el presidente brasilero Luis Ignacio Lula da Silva con este encuentro? Los dos temas en agenda son el cambio climático y la integración de países de Sudamérica. Sin embargo, según el internacionalista Juan Belit, los planes del mandatario brasilero irían mucho más allá. Yo también tengo la impresión de que el presidente Lula está buscando crear lo que se dice ahora un G20. Es decir, con los países de América del Sur y algunos países de América del Norte, para que tengan un rol en las negociaciones, en ese estancamiento que se ha dado entre Ucrania y Rusia en la guerra, y que algunos avisoran que va a tener un largo aliento, que va a ser una guerra de desgaste y que va a tener una trascendencia social, política y sobre todo económica. Además, para el ex canciller Luis González Posada, este encuentro sería vital para relanzar el proyecto de UNASUR, una organización que fue creada en el año 2008 y que busca integrar a países sudamericanos. Y yo lo recuerdo porque yo estuve en la creación de UNASUR y recuerdo perfectamente las características, que además tenía un tinte de una fuerte presencia de los mecanismos de defensa y de seguridad. No prosperó, creo que se excesivamente ideologizó, fue muy sesgado y finalmente colapsó y abortó ese proyecto. Hoy se busca, con esta intención y esa convocatoria de Luis Ignacio Lula da Silva, de darle un impulso, si no a UNASUR, crear una nueva institución, un nuevo organismo de integración que, como habíamos dicho, tenga un rol importante en este nuevo concepto que se está dando de la nueva estrategia o geoestrategia mundial. Darle una segunda vida a UNASUR estaría dentro de los planes de Lula. Por ello, no tuvo reparos en recibir a Nicolás Maduro en este encuentro,
pese a las críticas de otros mandatarios sudamericanos. Pronto voy a recibir un grupo de cancilleres de los países participantes en el diálogo de Bogotá que me llevan un mensaje y nosotros queremos avanzar hacia un diálogo incluyente de fortalecimiento de la democracia venezolana, de fortalecimiento del diálogo interno, de la paz de Venezuela. Para el ex canciller González Posada, no sería descabellado pensar que esta cumbre sudamericana también busque integrar a Nicolás Maduro a foros internacionales. Lula es una político bipolar, ¿no? Porque no solamente les echó la mano, lo ha recibido con honores, con alfombras rojas, con botas de músicos, sino prácticamente le ha declarado una víctima de una narrativa falsa, olvidando que está frente al mayor violador de los derechos humanos de América Latina. Por su parte, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, invitó a Maduro a retornar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una polémica invitación a un presidente denunciado por la ONU de haber violado sistemáticamente los derechos humanos de sus compatriotas. Según la ONG venezolana Provea, solo entre el 2013 y el 2023, las fuerzas del orden dirigidas por Nicolás Maduro mataron a más de 9.500 venezolanos. No se puede seriamente hacer la política del borrón y de cuentas nuevas, porque acá ha habido muchos asesinatos, secuestros, encarcelamiento de personas, y eso es muy grave. Así las cosas, una fotografía como esta nos revela un bloque de mandatarios de izquierda unidos ante todo propósito. Mientras tanto, un Perú aislado y con una gran incógnita sobre su política internacional. Doctor Rodríguez Maqueyes nos acompaña todavía y la pregunta es, ¿cómo puede o qué papel podría desempeñar, reconociendo las limitaciones que ha expuesto Fernando Marcelo en esta nota, el Perú, en este conjunto de países en América del Sur? Es decir, ¿se va a quedar cada vez más aislado el Perú, tratándose sobre todo de un entorno que en algunos casos es más diplomático, en otro no, pero que difiere de la posición ideológica de la presidenta actual? Fíjate, Mávila, cuando hay esa enorme diferencia en la cosmovisión política, ideológica, es decir, cuando el vecindario no es el esperado, lo que hay que hacer es actuar con mucha discreción, cuidando frentes. El frente bilateral peruano-colombiano, el frente bilateral peruano-brasileño, peruano-chileno, etcétera. O sea, no deberíamos entrar a la sazón para enfrentar. Deberíamos actuar con mucha discreción, con una actuación para conservar procesos, con control de daños. O sea, entiendo que nuestra posición, por ejemplo, respecto de Nicolás Maduro, es una posición frontal. Lo hemos dicho siempre y no hay que salir a una cumbre para decirlo, que es un dictador, pero si es invitado por el dueño de casa, hay que actuar, digamos, evitando que se genere ese contagio adverso que produzca lo que tú dices, sí, aislamiento. Entonces, fíjate, Mávila, creo que hacia adelante tenemos que ser realistas. El presidente de Brasil convoca una reunión con un único objetivo. Ya pasó medio año, ya vio que en la cancha latinoamericana primero el presidente de México, luego el presidente de Colombia y ahora dice la jarana es de Brasil. Brasil debe de pilotear, monitorear como hegemón de Sudamérica y por eso ha salido prácticamente fortalecido porque ha vuelto a plantear UNASUR, como ya has visto y has escuchado sí, en los dos importantes reportes, ideologizados, quiere revitalizarlo. El Perú debe tener un acto de discreción respecto de UNASUR, a mi juicio, y eso que en el 2004, con la declaración de Cusco, dimos el primer impulso para UNASUR, pero comprenderás que no puede haber ningún mecanismo de integración. Entiendo. Cuando los valores que se van a poner en la mesa de UNASUR son precisamente antagónicos a los que viene profesando el Estado peruano. De acuerdo, de acuerdo. Me queda clara su posición. La presidenta en este video dice, en primer lugar debe existir pragmatismo en el establecimiento de una agenda común.
Digamos que tiene razón, pero quizá no lo debió exponer así. Es decir, debió pensarlo, más no decirlo, de acuerdo a la interpretación que usted hace o al análisis y a las sugerencias que usted propone. Y lo otro dijo, necesitamos que los acuerdos adoptados no sean declarativos, proponer más consenso y menos ideología. Ahí se estaría abriendo un frente la propia Boluarte, teniendo en cuenta que el móvil o una de las razones de la unión de estos países radica en la similitud de esa cosmovisión y de esa ideología. Breve comentario, doctor Mackay, porque el tiempo nos queda así de apretado. Así es, Mávila. El pragmatismo significa aceptar nuestras circunstancias difíciles, circunstancias ásperas en la región. De manera que si el pragmatismo es para sobrevivir en un vecindario complejo, no debemos enfrentarnos. No concuerdo con quienes ven la mirada del Perú hacia afuera para recoger y recobrar liderazgo en un enfrentamiento, sino más bien en un país que tiene toda la intención de que sobrevivan Alianza del Pacífico, relaciones bilaterales históricas con Colombia, etcétera, etcétera. De acuerdo, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros abriendo el programa y comentando esta importante reunión, pero sobre todo lo que hay detrás cuando uno lee fotografías, gestos, mensajes. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Mávila. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, vamos a